La semana pasada hablábamos sobre los riesgos que hay en la casa cuando hay agua caliente, agua de pileta, cuando hay electricidad, cuando hay calor o llamas, por ejemplo una cocina encendida, cuando hay chicos dando vueltas por allí, cuando hay aceite caliente cocinando sobre la cocina. Bueno, hay riesgos donde existen estos factores y hay que tenerlos en cuenta siempre, fundamentalmente cuando hay chicos, pero los adultos no estamos exentos de tener estos accidentes domésticos que a veces pueden ser graves si es que no accionamos rápidamente. Pero para accionar rápidamente debemos tener una cierta capacitación, debemos instruirnos, formarnos, para incluso poder salvarle la vida a un ser querido que ha tenido un accidente. Hoy nos visita Juan Gudiño, él es instructor nacional de primeros auxilios de la Cruz Roja Argentina. Juan, correcto. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por brindarnos este espacio. Pero lo que pasa, Juan, que es muy útil, y la televisión también tiene que servir para esto, para contar un poco lo que debemos saber y evitar consecuencias mayores en caso de un accidente doméstico, que no hay que subestimarlo, no hay que restarle la importancia que sí la tiene, ¿no? La semana pasada hablábamos, bueno, las chicas después me lo van a recordar, pero hablamos de quemaduras, hablamos de resbalarte en el baño y golpearte la cabeza con cualquier parte del baño. ¿Cuáles son los accidentes domésticos más frecuentes que ustedes consideran en Cruz Roja Argentina? Bien, los hogareños, lo Sí. que vos estabas diciendo hoy, todos los que sean golpes, todos los accidentes que nos podamos imaginar dentro de la casa, pisos mojados, casas en construcción, También, un montón de cosas. Lo más importante, teniendo en cuenta el contexto del accidente en sí, es asegurarnos que el lugar, ¿sí? ¿Qué pasó en el lugar? Apenas entró en la escena, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Yo como auxiliador o como primer respondiente, como testigo presencial, sería importante tener conocimientos en primeros auxilios y saber qué sería lo primero que tendría que hacer. Generalmente lo primero que tenemos que hacer es asegurar el lugar, que el lugar sea seguro para nosotros, porque si somos otras víctimas, Claro. no va a haber nadie más que nos pueda ayudar. Y es un suceso en cadena que va a ser una víctima tras otra. O sea, Entonces lo principal, Sí. es el resguardo de uno mismo. Ajá. Para poder brindar la ayuda adecuada. O sea, yo te iba a decir, como primera medida, no entrar en pánico y tranquilizarnos. Totalmente. Para tomar buenas decisiones. Exactamente. Viste que el pánico muchas veces te paraliza, te da miedo, no sabes qué hacer y estás perdiendo tiempo para salvarle la vida a alguien o para evitar que se complique un accidente. Estamos viendo imágenes, ¿no? De chicos en zonas de riesgo, con enchufes cerca y también, por ejemplo, mamá planchando. Las quemaduras son todas iguales, Juan. Quemarse con, por ejemplo, aceite caliente, como vemos ahí en la fotografía, o quemarse con agua caliente, o quemarse con la plancha, ¿son todas iguales? No. Todo depende de dónde se aloje la quemadura. En las vías donde respiramos, por ejemplo, es muy peligroso tanto el aceite, en las vías aéreas, tanto el aceite como el agua, ¿sí? Es muy grave. No así en el caso de un adulto o un niño. Siempre hay que tener en cuenta quién es la víctima. Cuando nosotros activamos el sistema de emergencia, por ejemplo el 107 o el 103, aquí en la ciudad y en la provincia de Santa Fe, bien, si quieren después hablamos la diferencia del 103 a nivel municipal, claro, y el 107 a nivel nacional, el Servicio de Emergencias Médicas, es que tengamos en cuenta quién es la víctima. Principalmente si es niño o es un adulto. Si es niño, obviamente la misma quemadura que podemos llegar a tener nosotros en una superficie, por ejemplo, de un niño, una criatura de 5 años, es mucho más que nosotros. Claro. Totalmente, así que hay que tener muy en cuenta eso. Y también, mucho más grave. Y también tener en cuenta en el lugar donde se aloja esa herida. No es lo mismo, hoy hablábamos detrás de cámaras, cuáles serían la zona más peligrosa, las vías aéreas, las partes de los genitales, ¿sí? Porque hay muchos órganos ahí, y en las partes de las axilas, donde también hay arterias, hay que tener mucho cuidado. Y una zona muy sensible también. Una zona muy sensible. Lo más importante también, cualquiera sea el agente causante, o sea, la cosa que causa eso, tanto aceite, agua caliente o cualquier otro químico que cause quemadura,
lo más importante es activar el sistema de emergencia. Es avisar que algo está pasando. Avisar al 107 o al 103 claro, que algo está pasando. Inmediatamente es agua. Para una quemadura, para una agua. Quemadura, agua. Agua natural de la canilla. Agua exactamente de red. Sí, no en forma de chorro fuerte. Ah, no. No, sino agua fría de la heladera. Agua a temperatura ambiente. Bien. Lo ideal. Bueno, tengamos en cuenta que en verano, en Santa Fe, muchas casas, vos abrís la canilla del baño, de la cocina, y sale caliente. Sí, el agua. Regular eso. Claro. ¿Sí? Dejar abierto, ¿sí? Y que esté más o menos a temperatura ambiente, cosa que pueda ayudar. En el mientras tanto, Juan, ya llamamos a la ambulancia, al sistema de emergencia, pedir ayuda, o al COVEN, o al 107, y en el mientras tanto atendemos los primeros auxilios, como para que no se agrave en esos primeros minutos. Bien, lo principal es tratar de, yo sé que siempre cuando nosotros decimos esto, tratar de mantener la calma, todos te dicen, se me está pasando algo en mi casa. Hay que estar en ese momento, pero siempre tratar de mantener la mayor calma posible. ¿Por qué? Porque si mínimamente nosotros o yo soy el que va a actuar, si tengo otras personas al lado mío y yo me pongo nervioso, yo que mínimamente puedo llegar a conocer primeros auxilios, voy a poner nerviosas a otras personas y eso va a agravar la situación. Claro. Yo voy a ir con mis compañeras, pero una última pregunta de mi parte con respecto a las quemaduras. ¿Qué pasa cuando el sol te quema? Y bien. A un bebé o un nene chiquito y en los adultos después. Pero pienso en los chicos. Lo más importante siempre es identificar o tener las alarmas dentro de nosotros, que se llama sentido común. Es hasta dónde puede afectar, ¿sí? Y qué es lo que puede afectar. Uno de los órganos más importantes que tenemos es la piel, ¿sí? Entonces la quemadura, ¿sí? es muy importante porque abarca toda la piel. Entonces lo primero que hay que hacer es cortar el agente causante, sacarlo, ¿sí? No llevarlo directamente al agua fría, porque eso provoca también un shock y puede empeorar la situación hasta quedar inconsciente o puede llegar hasta la propia muerte. Y en el caso de los chicos, Andrea, también usar protector factor 50, por lo menos, para los chicos. Siempre, la prevención siempre marcamos que es uno de los mejores primeros auxilios. Consultar siempre al profesional, en este caso al pediatra, al dermatólogo. Siempre tener en cuenta hoy en día con este clima que este resultado que estamos teniendo, es tener en cuenta siempre consultar antes y después a un especialista, a un doctor en este caso. Juan, y hablando de prevención, justamente, ¿cómo podemos hacer en un hogar, cualquiera de nosotros, para prevenir estos accidentes que son tan cotidianos? Porque todo el mundo se ha quemado alguna vez con una plancha o con agua caliente o le ha saltado aceite. ¿Cómo podemos hacer en casa para prevenir eso, haya chicos o no haya chicos? Lo más importante para prevenir es reconocer que existe un riesgo. Lo primero, nosotros cuando dejamos una ventana abierta en nuestra casa, cuando nos vamos, y volvemos para cerrarla, ¿qué estamos preveniendo? Estamos preveniendo que no entre nadie o que quede la casa más segura. Lo mismo, actuando en consecuencia, con respecto a lo que es la seguridad de la casa, es tener en cuenta que existe el riesgo de, por ejemplo, si tengo una cocina que funciona mal, estoy cocinando y estoy haciendo otras cosas y dejo la ventana abierta y accidentalmente la llama se apaga y sigue saliendo gas, es un posible riesgo de que me pueda asfixiar con el gas. ¿Sí? Si dejo una puerta, no sé, si dejo una criatura, yo estoy haciendo mis quehaceres y dejo una criatura sola, reconocer el riesgo que puede llegar a pasar algo y tomar los recaudos necesarios. Lo más importante es eso. ¿Las cocinas eléctricas son más seguras? No hay cosa segura, o sea, no hay cosa segura y no segura. La acción que nosotros vamos a hacer mediante el conocimiento que tenemos de manipular cualquier cosa, desde, no sé, desde un producto químico hasta cocinar, depende solamente de nosotros. Hoy en día todos los productos, la seguridad es lo primero, pero es muy importante saber qué estamos manipulando nosotros. Juan, bueno, convengamos que los factores de riesgo más importantes en el hogar son los niñitos, pero también las personas
de la tercera edad es un tema también muy puntual en un hogar. Por ejemplo, una persona, nuestro abuelito, abuelita, se cae de una silla, de una escalera, de lo que sea. ¿Qué es lo que recomendás que hay que hacer en el primer instante? Porque es como que tienen los huesos muy débiles y calculo que un mal movimiento puede llegar a ser bastante perjudicial. Está en lo cierto. Lo primero que hay que hacer es no dejarlo en el lugar donde está, siempre y cuando sea seguro, ¿sí? Que no se mueva. ¿Qué es un lugar seguro? Que el lugar sea seguro, que por ejemplo el piso no esté mojado para posibles otras caídas, porque si estoy tratando de levantar a la víctima y yo estoy en ese lugar que no es seguro para ninguno de los dos, voy a ser otra víctima, me puedo caer encima de... Doble problema. Doble problema, claro. Tratar de asegurar el lugar, ¿sí? Generalmente ocurren en el baño. Tengo compañeros que trabajan en el servicio de emergencia y siempre comentamos que la mayoría de la gente es en el baño. Sí. El baño es un lugar mínimamente difícil, generalmente difícil acceso para entrar a hacer los primeros auxilios, pero siempre lo más importante es cuando una persona tiene sospechar que puede llegar a tener un traumatismo. Sí. Y los primeros auxilios, una de las premisas es hacer el menor daño posible. O sea que si yo intento, sin saber y sin que sea necesario, movilizar a esa persona, puedo llegar a provocar un mal peor. Ahora, si la tengo que sacar, sí o sí, porque el lugar es inestable o el lugar es peligroso, primero siempre está la vida. Claro, y en el caso de que el golpe venga acompañado de un corte, por ejemplo, que puede ser, sobre todo en un baño donde hay filos, donde hay grifos, donde hay otro tipo de cosas los receptáculos del baño, muy peligroso. ¿Cómo actúo? Si existe una hemorragia por medio de un traumatismo, un golpe, generalmente es comprimir, ¿sí?, en la zona donde está sangrando. En este caso, con el trapo más limpio que tengamos, en este caso puede llegar a ser una toalla, o una ropa, o lo que tengamos, el trapo siempre más limpio que tengamos es comprimir en el lugar, ¿sí?, en la zona donde está sangrando, bien fuerte. Hablando de agua, en los bordes de las piletas también, me parece que son lugares donde resbalamos, a lo mejor no tanto nuestros abuelos, pero sí los chicos y algunos adultos que quieren correr alrededor de la pileta, resbalás, y también eso es riesgoso, ¿no? Más allá de que los chicos se caigan, los chicos chiquitos se caigan en la pileta y no saben nadar, y eso también es riesgoso. Para prevenir eso, también la misma metodología que el baño, entonces, porque ahí tienes más lugar para actuar. Sí, y es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque generalmente los niños que están solos, en el caso de... Siempre hablamos de factores de riesgo altos en el caso de los ancianos o las personas que no se pueden movilizar por sí mismas. En el caso de los niños también siempre es importante que estén acompañados. Son cuestiones donde existe el silencio, siempre entre los padres hablamos que donde existe el silencio existe un riesgo. Cuando no escuchamos más ruido, existe un riesgo. Así que siempre lo importante es estar acompañado y estar monitoreando lo que está haciendo la persona en sí, que está acompañado. En el caso de las piletas, pienso en la prevención, rejas todo alrededor para los chicos. Sí, estar perimetrado o no correr, o red. Sí, hacer un perímetro, perdón, y no correr siempre, no correr. Es fundamental. Y ahí estamos viendo en imágenes muchos chicos con chichones, que es algo muy normal, que es algo muy normal de chichones. Ante esos bubones que vemos que se inflan así, parece que tienen otra cabeza más. ¿Qué hacemos? ¿Se coloca hielo, no se coloca hielo? ¿Qué se hace? ¿Deben dormir enseguida del golpe? ¿No deben dormir enseguida del golpe? Mentirate, ¿te acordás cómo ardía eso, papá? Lo odiaba. ¿Qué se hace? Bien, en el caso de un niño, ¿sí?, o una persona que tenga un golpe, un traumatismo, lo ideal siempre es, primero, ver en qué lugar se golpeó. En el caso más común es la cabeza. Por el peso, claro. ¿No es lo mismo la frente, la cabeza que una rodilla? No, porque hay otro orden. Siempre hay que tener en cuenta la cinemática del trauma, hablamos en casos más específicos, que es dónde se aloja el traumatismo y qué órganos comprometen. En este caso, el órgano más comprometido en un golpe en la cabeza es el cerebro. Claro.
Bueno. No, no importa, No que importa, suene. Bien, que suene, que suene. Está en televisión, Bien, que suene. que suene. seguramente una urgencia no es. Una urgencia. Bien. Y bueno, iba al que sí, que es muy grave un golpe en la cabeza. Lo que hay que hacer es observar siempre que la víctima respire y esté consciente, más que nada. Y no hacerlo Claro. dormir, como Lo te más dicen. importante es que esté consciente. Si vemos que está durmiendo, puede llegar a vomitar, lo trasladamos urgente. En Urgente. este caso, siempre nosotros. Lo que no, por decirlo así, se puede llegar a aconsejar es llevarlo al hospital, en este caso, en el lugar donde estamos, al hospital de niños. ¿Por Claro. qué dirán ustedes? Porque en el hospital de niños tenemos un grupo de las 24 horas del día que trabaja para las urgencias. Hay un grupo, ¿sí? Y que directamente está para trabajar las 24, vuelvo a repetirlo, vale la redundancia, las 24 horas en urgencia y está preparado para eso. Nosotros a veces podemos llegar a ir a un centro asistencial que no conocemos, igualmente utilizar el sentido común. Si estamos cerca de un centro asistencial, ir ahí. Sí. Claro. ¿Sí? Pero lo ideal siempre es que podamos llegar al hospital de niños o a un profesional que nos indique qué hacer. ¿Qué Siempre hacer? lo más importante. Juan, en caso de que accidentalmente tomemos una sustancia prohibida, por ejemplo, a veces hay gente que pone, bueno, la prevención es fundamental, en botellas Sí. donde tomas agua, ponen lavandina, ponen aguarrás, veneno para, no sé, cucarachas, y accidentalmente lo tomás. ¿Qué recaudos habría que tomar en cuanto la víctima sea un pequeñito o en cuanto la víctima sea más grande? ¿Son los mismos o difieren? En este caso de lo que es intoxicaciones, lo más importante, más allá de la víctima, es saber o contar con la información qué es lo que tomó, por Ajá. cuánto tiempo. ¿Mm? Ajá. ¿Qué contiene Si tomó ese mucho recipiente? y qué ¿no? contiene. Poner sí. una etiqueta o algo, ¿no? ¿Qué contiene o qué nos parece a nosotros, según nuestra experiencia? Si tiene olor a lavandina. Generalmente pasa con la lavandina, Sí. cuando la ponemos en botellita de medio litro Sí. para que dure o para utilizarlo para rebajarla. Y generalmente siempre queda cerca de la cocina. Sí. Y si viene alguien, la ve, la mira y la pone en la heladera, viene alguien Ay, más sí. y ¿qué pasa? Son los accidentes más Son comunes. accidentes comunes. Lo más importante es identificar qué es lo que está pasando. Si sospecho que es una intoxicación por cualquier tipo de sustancia que sea, es ir a un centro asistencial. Y en el caso de que la intoxicación sea por mariscos o por alimentos en mal estado, ¿se procede de la misma manera? Sí, lo ideal siempre es no provocar el vómito. Si el vómito, esto No no, es quiere espontáneo, decir digamos. que no hay que ponerle, o sea, no hay que impedir que vomite, pero tampoco inducir al Ajá. vómito. Claro. Sea lo que sea la sustancia que sea, es no inducir el vómito. Si vomita, está bien, pero no inducirlo, ¿no? Vomitar, sacarlo. ¿Por qué? Porque si es, por ejemplo, la lavandina, lo que hace en el trayecto, mientras va a nuestro estómago, Quema. es quemar. Y cuando sale hace exactamente el mismo Y efecto. por ejemplo, tomaste lavandina accidentalmente. Sí. ¿Se te ocurre tomar agua al instante para tratar de refrescar o sacarte el quemor y el ardor? ¿Esto es recomendable o no? Generalmente lo que hace el agua es activar el químico. Lo que hay que hacer es no tomar absolutamente Ah, nada. contraproducente. Ajá. Sí. mira. Si no es lo mismo si está en la piel. No es lo mismo si está en la piel porque hace un efecto de barrido. Si yo Claro. me quemé con lavandina o me cayó una gotita en el ojo, lo que tengo que hacer es bañar, lo que decimos en la jerga, es bañar el químico con abundante agua, mucha, pero mucha agua. 15 minutos aproximadamente bajo con un chorro suave. Por ejemplo, en el caso del ojo, un ojo. bajo la canilla. Mucha agua. Con Juan vamos a seguir también en el segundo bloque, vamos a volver con el tema de intoxicación. Muy bien. Yo recuerdo que la semana pasada, bueno chicos, ustedes me van a ayudar con la memoria porque yo no tengo, hablamos también sobre la electricidad, Juan, cómo actuar, porque a veces los enchufes, error, pero están abajo, al alcance de los chicos. Si están abajo hay que poner un mueble adelante, ¿no? O algo. O vienen esas tapitas en donde vos pones un enchufe Sí, los y chicos tapás los dedos. aprenden a tapás donde sacarla para también. poner los dedos, ¿no? Pero ante un accidente eléctrico con la electricidad de los chicos, ¿cómo actuamos? Exactamente igual, lo que es reconocer qué está pasando y cortar el foco, por ejemplo. Cortar la luz de la casa. Exactamente, ¿sí? Y aquellos que pueden pongan un disyuntor. Lo más importante, sí, lo más importante, y a veces tampoco es necesario porque metiendo un clavo, ¿sí? Dependiendo el lugar donde lo meta, o agarrando un cable pelado, la electricidad sigue corriendo.
Así Claro, que, claro, eh, claro. lo más importante siempre, si es un niño, es estar siempre acompañado y tratar de identificar un posible riesgo. Mediante ese razonamiento de un posible riesgo es actuar en consecuencia y prevenir. Y no separarlo de la fuente, digamos, de Separarlo, electricidad sí. directamente con la mano, sino con algún elemento que no sea conductor de electricidad, como algo de madera, Exactamente, una silla. no, por favor, no agarrar una tabla Claro, y pegarle claro. con una tabla de madera Sí. porque es un efecto contraproducente. Exacto, sí. Pero sí es porque cortar el agente causante, lo que está causando eso. En este caso la electricidad, hasta donde se puede se corta el cortar la llave flujo. Sí, de se corta la llave, electricidad, exactamente. claro. Muy bien, ya vamos a continuar con Juan en un ratito. Nomás atende el teléfono, mientras tanto